Mi nombre es Ariela Aguilar, tengo 20 años. Antes de yo recibir el Espíritu Santo, todo comenzó desde que fue en la niñez. Yo crecí viendo a mis papás peleando, mi papá siendo muy agresivo y mi papá insultaba a mi mamá de una manera así verbalmente muy fea, ¿no? Entonces yo empecé a crecer con una tristeza dentro de mí, ¿no? Yo decía dentro de mí, ¿por qué mi papá trata así a mi mamá? Entonces al ver ese reflejo en mi casa, yo empiezo a ser agresiva con mi hermana. Llegó un punto que yo y ella nos agarramos hacia golpes hasta yo sacarle sangre en la cara, ¿no? Me fui convirtiendo en una persona muy agresiva. Empecé a crecer y pues empecé a tener malas amistades, empecé a caer en los vicios también, empecé a tomar, a fumar. Y a causa de las malas amistades, pues yo empecé a ser rebelde con mi mamá. Mi mamá me decía una cosa y yo no obedecía a ella. O sea, yo adentro de mi casa, yo y mi hermana éramos enemigas. O sea, nunca hubo esa amistad entre yo y ella. Yo odiaba a ella, yo tenía envidia de ella, hasta que yo caí en un punto que fue el más fuerte de mi vida, que caí en depresión. O sea, yo no tenía la razón por la cual yo seguir adelante. Yo iba a la escuela y todo, hacía mis actividades diarias. Pero yo no tenía esa alegría dentro de mí. Adentro de mí había un vacío tan grande, pero tan grande, así yo podría decir como algo desgarrador por dentro. Porque delante de mis amigos yo tenía una sonrisa maravillosa. O sea, yo quería llamar la atención de ellos vistiéndome de una manera extravagante, pero en realidad adentro de mí había un vacío. Entonces yo llegué a un punto que yo dije, yo no quiero más vivir. Yo intenté suicidarme con cables de electricidad. En este momento llego al Templo de los Milagros por una invitación de mi mamá y yo escucho al hombre de Dios decir acerca del Espíritu Santo y acerca del ayuno de Daniel. Eso despertó dentro de mí, no sé, una esperanza tan grande de poder cambiar, de poder ser una persona diferente. Ahí el hombre de Dios, el pastor, empezó a decir, ¿no?, que era el Espíritu Santo, ¿no?, que el Espíritu Santo traía paz, que el Espíritu Santo traía tranquilidad, que era lo que yo necesitaba. Ahí yo empecé a negar mi voluntad. Lo principal que empecé a negar fue el orgullo que había dentro de mí, porque yo decía, yo no necesito de Dios. Yo soy joven, puedo vivir mi vida, pero ahí fue cuando yo me quebranté delante de Dios. Ahí fue cuando yo empecé a vencer el orgullo, empecé a vencer la vanidad, empecé a sacrificar las malas amistades, empecé a sacrificar los malos pensamientos y a través de eso yo quería más de Dios. Yo empecé a querer más del Espíritu Santo, empecé a querer más de la presencia de Dios. Después de todos los sacrificios que yo hice, yo recibo el Espíritu Santo. Fue una alegría inmensa. O sea, yo lo que no encontré en amistades, lo que yo no encontré en los vicios, yo lo encontré en el Espíritu Santo. Yo puedo decir que mi mayor riqueza es el Espíritu Santo y yo no cambio al Espíritu Santo por nada. Ahora mis papás son como novios, ellos están unidos, mi hermana y yo somos inseparables ahora. Yo necesito ahora de ella necesita de mí. Yo paso un problema y ella me apoya, ella pasa problemas y yo la apoyo a ella. O sea, es totalmente diferente. Adentro de mi casa hay paz, adentro de mi casa hay tranquilidad, adentro de mi casa yo lo veo así, ¿no? Es un pedacito de cielo. Quiero ir, salgo a un lado, pero quiero llegar a mi casa, porque ahí es como mi puerto seguro, se podría decir, ¿no? Ahí es donde yo quiero estar con mi familia, cuando antes no era así. Yo puedo decir que el Espíritu Santo es mi mayor riqueza, es mi fuerza, mi fortaleza, la razón de mi existir, porque yo sé y reconozco que sin el Espíritu Santo yo no soy nada. Y todo lo que yo tengo es gracias al Espíritu Santo.
y yo recibí el Espíritu Santo en el ayuno de Daniel.